Estás escuchando Dorando la Pildorita. En los últimos días he estado reabasteciéndome para el Baba Trek. Al final junté todo: 1 kilo de arroz, azúcar, harina, un poco de té, una lona, 10 cajas de cigarrillos y fósforos. Todo para él. Traeré un poco de avena, nueces y pasas, además de mi saco de dormir, mi ropa, una manta de lana, un impermeable, un vaso de metal de 1 litro, un machete, cámaras y cargadores portátiles. Vamos a un área dura y de gran altitud para vivir en una cueva, meditar y practicar yoga. Me voy mañana y debería estar de vuelta en el mundo de Internet a mediados o finales de septiembre. Ha sido agradable estar en un lugar donde puedo comer, tomar duchas calientes, usar Internet y hablar con la gente. La soledad me hace apreciar aún más la conexión humana. Esta fue la última publicación de Justin Alexander en su Instagram Adventure of Justin. La fecha de esa última publicación es del 20 de agosto del 2016, desde un lugar llamado Mama Café, que parece ser una cafetería o un restaurante. Desde entonces, nunca más se ha sabido de él. Hoy, en Dorando la Pildorita, el Triángulo de las Bermudas de la India, el Valle de Parvati. No es el único que ha sufrido este destino en el Valle de Parvati, en el norte de la India. Si vas a ese lugar y por las aldeas que rodean el valle, verás muchos carteles colgados con caras de jóvenes desaparecidos. Un total de 28 desaparecidos engrosan los registros oficiales desde 1991. Son muchas las especulaciones de este lugar tan misterioso. Pero empecemos desde el principio. El Valle de Parvati. ¿Dónde está? ¿Y por qué querer viajar hasta allí? ¿Qué tiene de especial? Este valle está en el distrito de Kulu, en el estado de Himachal Pradesh, la India. Perdón por la pronunciación porque puede ser que lo esté pronunciando mal. Solo hay una carretera de entrada al Valle de Parvati, que se extiende poblado de bosques frondosos y ríos salvajes por la región del Himalaya. Tras esa carretera se encuentra un paradero lleno de misterio y atractivo para los múltiples viajeros que lo visitan buscando un lugar para meditar, hacer yoga, escalar, fumar hachís y encontrarse a sí mismo. Y es que si buscas fotos del lugar en Google, flipas. Cuando las vi, a mí me entraron ganas de teletransportarme. Se ve un lugar hermoso lleno de paz, un paisaje increíble. Por si no fuera poco con esos paisajes, el Valle de Parvati también dispone de una oferta termal, que se concreta en su localidad más importante, Manikaran. Te recomiendo que busques fotos de este lugar también, porque se ve increíble. Se aprecia que tiene un encanto muy especial. Dicen que es un centro de peregrinación para los hindúes y sijes. De hecho, hay una leyenda sobre este lugar. Se cuenta que Parvati era una diosa, la diosa de la fuerza interior, el poder y los alimentos. Y era esposa de Shiva, dios de la destrucción y la naturaleza. Dicen que una serpiente se apoderó de los pendientes de Parvati y que se escondió con ellos en un hoyo. Pero tras conocer la ira de Parvati, la serpiente decidió permanecer en su escondite, pero logró devolver las joyas robadas a la superficie a través de la tierra. De este modo, el reptil creó los conductos por los que más adelante brotaría agua caliente. Se dice que también contribuye a purificar el cuerpo y el alma, por lo que la población local a veces la utiliza para hervir el arroz. Dicho todo esto, seguramente a todos os han dado ganas de ir. Y si buscáis desconectar, si estáis en ese momento de vuestra vida que queréis reconectar con vosotros mismos, con la naturaleza, si tenéis ganas de huir de las tecnologías, el bullicio, todo parece un lugar de ensueño. Y es por ello que viajó hasta ahí Justin Alexander.
Su vida recuerda a la de Christopher McCandless, relatada en el libro Hacia rutas salvajes y película homónima. Creo que un día nos encontraremos con que han hecho una peli con la historia de Justin Alexander también. De hecho, ya existe un libro. El escritor Harley Rastad escribió Perdido en el Valle de la Muerte, una historia de obsesión y peligro en el Himalaya, libro inspirado en la historia de Justin. ¿En qué se parecen Justin y Christopher? Los dos cortaron por lo sano, con una vida prometedora, para librarse de sus posesiones y adentrarse en la naturaleza en busca de algún conocimiento revelador que diese sentido a su existencia. A los 35 años, Alexander abandonó su trabajo y se convirtió en un viajero experimentado con habilidades para la supervivencia. A diferencia de Christopher McCandless, él sí era una persona preparada para una aventura así, ya que cuando era pequeño, su madre lo llevaba a campamentos de supervivencia e incluso hizo de monitor para enseñar a los niños a cómo sobrevivir si se perdían en el bosque. Cuando digo que Justin Alexander abandona su trabajo, no hablo de un trabajo cualquiera, hablo de unos negocios con los que ganaba muchísimo dinero. Era multimillonario. Iba a restaurantes de estrella Michelin, a los mejores hoteles, llevaba una vida de clase alta, hasta que un día empieza a sentirse vacío. Se da cuenta que esa vida no le llena y decide reconectar con la naturaleza. Entonces es cuando empieza a viajar y aprovecha para ayudar a los más necesitados, como por ejemplo en Perú, que ayudó con la reconstrucción de algunos colegios dañados por culpa de los terremotos. Todos esos viajes y aventuras que hacía por el mundo los publicaba en YouTube, Facebook e Instagram. Y también tenía un blog donde muchos seguidores aplaudían sus hazañas, posiblemente anhelando un cambio de vida como el suyo. Un día llega a la India y le hablan del Valle de Parvati. Le cuentan que en ese lugar hace 3000 años ya se meditaba, que es como el origen de todo, el origen de la meditación. Y entonces Justin decide ir. El 22 de julio llega a ese sitio y se enamora instantáneamente del valle. Alexander llegó decidido a ir a las montañas y a no fumar durante los días que estuviera allí en un hostal sucio hasta que se le acabase la visa. Escribió que estaba sintiendo la necesidad de usar un tiempo a solas con la madre del Himalaya. Alexander le envió un mensaje a Christopher Lee, un viajero francés con el que se había conectado en línea un año antes. Lee había estado en el Parvati durante 3 meses. Lee recuerda las discusiones con Alexander sobre si estaba vendiendo sus aventuras, publicándolas en línea para una audiencia, en lugar de vivirlas plenamente. Y la verdad, mientras buscaba información de toda esta historia pensaba lo mismo. No entiendo muy bien por qué un multimillonario abandona su trabajo porque está cansado de esa clase de vida, lo vende todo porque decide viajar, ayudar, buscarse a sí mismo, pero sin embargo quiere dejar constancia de todo en las redes sociales. Aquí abro un hilo. El día después de llegar a Parvati, publicó en Facebook su plan para caminar hacia el Valle Superior y vivir durante semanas en una cueva, emulando el estilo de vida de los sadhus. No buscaba la soledad total, pero quería el espacio para meditar en silencio y probar activamente su temple mientras vivía en una cueva con pocos suministros. El 28 de julio, Alexander conoció a Andrei Gapon, de 47 años, y entablan una amistad. Y Alexander se lo lleva a su cueva. Pasaron juntos 3 meses en un retiro espiritual. Fue allí donde Alexander impresionó a Andrei con sus habilidades de supervivencia en la naturaleza. La cueva tenía algunas filtraciones, así que la mayoría de mañanas Alexander bajaba a la montaña para estar cerca de las aguas termales de Khir-Ganga, para calentarse. Un día que fue un sadhu llamado Sat Narayan Rabat, lo invitó a entrar en una choza llena de humo con paredes de piedra justo debajo de las aguas termales. El sadhu era bajo y delgado. Vestía un dhoti azafrán con una envoltura alrededor de su cintura y tenía rastas largas y enmarañadas, características de los ascetas hindúes. Para muchos de los que vivían en el área, Rabat no era un auténtico sadhu. Muchos se referían a él como un baba de negocios. Baba es a menudo una palabra coloquial para sadhu. Estos falsos hombres santos lucen y visten el papel, pero deambulan por el país
en busca de aquellos que tienen curiosidad suficiente como para pagar para estar en su presencia. Rabat tenía reputación en Gir Ganga por pequeños robos de turistas negligentes, y Lee nunca tuvo un buen presentimiento sobre el sadhu. Algunos babas son muy encantadores y extrovertidos, pero este baba era rudo y grosero, dice. Le advirtió a Alexander que tuviera cuidado. Aún así, Alexander visitaba la cabaña de Rabat con frecuencia. Se sentaba en esteras alrededor de la chimenea del sadhu para fumar chillum, lo veía realizar complicadas asanas de yoga y cuando un hablante de hindi estaba presente para traducir, aprendía de él. Rabat le dijo a Alexander que se había cortado el pene en un repudio extremo de la lujuria. Alexander publicó que durante las siguientes 2 semanas se hicieron amigos. La admiración por los sadhus siguió creciendo en Alexander. Sentía fascinación. He escuchado historias sobre los poderes mágicos de estos babas. Pueden ver en tu alma y conocer tu pasado y futuro. Pueden bendecir o maldecir. Son hombres santos pero salvajes y están incluso por encima de la ley en la India. La policía no los arrestará, incluso por asesinato. Publicaba en su Instagram el 15 de agosto. Alexander llegó a confiar en Rabat. Dice que la mayoría de los babas son falsos, que disfrutan del dinero, las mujeres y posar para fotos de turistas por dinero en efectivo. Básicamente, falsos vagabundos de hombre santo. Pero me asegura que él es lo real. Entonces fue cuando Rabat le invitó a una caminata espiritual hacia la fuente del río en el lago Mantalai. Quiere guiarme en los caminos del sadhu, de Shiva, el primer yogi. Quiero ver el mundo a través de sus ojos, que tienen esencialmente 5000 años de antigüedad. Un antiguo camino espiritual. Voy a poner mi corazón en él y ver qué sucede. Tal vez Baba sea bueno para mí. Esto fue lo que escribió Alexander en su publicación final de su blog. En su mochila gris llevaba 1 kilo de arroz, avena, nueces, pasas, té, azúcar y harina. Llevaba ropa a la espalda, un saco de dormir, un machete y algunos otros elementos esenciales. En su mano agarró su bastón flauta. Alexander le comentó a Andrei su idea de embarcarse en un viaje a un lugar sagrado llamado Lago Mantalai, donde acamparía bajo las estrellas con pocos suministros. Andrei se ofreció a ir con él, pero Alexander dijo que era un viaje que quería hacer con un sadhu. No quería persuadirlo de que no fuera, recuerda Andrei, pero estaba preocupado. Apenas unas semanas antes, Andrei también había viajado a Mantalai, un grupo de estanques turbios con harina glacial en el nacimiento del río Parvati. El lago se encuentra a 4000 metros de altura y no hay árboles ni para refugiarse ni para leña. El viaje era complejo y arriesgado. Alexander no encontraría madera para hacer fuego ni alimentos para echarse a la boca. Aún así, partió. Alexander no tenía estufa ni combustible para cocinar, por lo que Andrei le regaló un encendedor de butano rojo a prueba de viento. En el comienzo del sendero en las afueras de Kalga, un pueblo de casas de huéspedes y huertos donde el camino se convierte en sendero, Alexander le entregó a Andrei su iPhone y le pidió que le tomara una foto para marcar el comienzo de un viaje espiritual. Los hombres se abrazaron y Alexander se adentró por aquella carretera. 4 días antes, Alexander había escrito en su blog sobre su plan para meditar, practicar yoga y aprender del sadhu durante ese viaje. En la última línea decía: debería regresar a mediados de septiembre más o menos. Si no he vuelto para entonces, no me busquéis. Era el 22 de agosto del 2016. Septiembre llegó y no regresó. En algún lugar de la parte alta del Valle de Parvati, desapareció. El Valle de Parvati, donde se dice que los dioses han meditado durante 3000 años, es particularmente atractivo por los curiosos espiritualmente. Los turistas que vienen aquí no tienen nada que ver con los que van a visitar el Taj Mahal o las playas de la India. Los que van al Valle de Parvati
se vienen por semanas o meses y los dedican a meditar, practicar yoga y consumir grandes cantidades de hachís, cultivado en plantaciones clandestinas o de plantas que brotan silvestres a lo largo de ríos y carreteras. Muchos ven el Valle de Parvati como un escenario o incluso la culminación de su búsqueda de la iluminación. Hasta ahora solo habíamos hablado de las cosas bonitas del Valle de Parvati, pero ahora vayamos a lo turbio. Este valle también recibe otro nombre, el Valle de la Muerte o el Triángulo de las Bermudas de los Mochileros o de la India. Y es que hay varias razones para pensar que quizá no es un lugar tan seguro como parece. En este lugar existen plantaciones de marihuana. Es el origen del Malana Cream, un tipo de hachís aromático muy caro y potente, considerado el mejor hachís del mundo, que han convertido a la zona en un punto estratégico para los narcotraficantes, por lo que se desaconseja a los turistas viajar solos hasta allí. Para su seguridad, deben procurarse la asistencia de algún guía o porteador local. Estos servicios pueden contratarse en Nagar y Manikaran. Otro tema es el de los falsos santos hindúes. Te dicen que te van a ayudar a meditar, a encontrarte, y resulta que lo único que quieren es robarte y hacer que desaparezcas. Teniendo ahora esto en cuenta, volvamos a la historia de Justin Alexander. Es septiembre, Justin no vuelve y su madre, Susie Rip, empieza a preocuparse. Susie tenía un mal presentimiento sobre el sadhu. Le dijo a su hijo que estaba preocupada por su plan, pero no trató de convencerlo de que no fuera. Algo que preocupó fue lo que le dijo a Andrei antes de partir. Si muero, escribe algo bueno sobre mí en Facebook. ¿Por qué le dijo eso? ¿Es que acaso había una parte de él que no se fiaba del sadhu? Sobre la última publicación de su blog, Alexander había adjuntado un vídeo. La espeluznante serie de clips comienza con él sentado en una roca, envuelto en un chal gris como un monje, rodeado de siluetas de pinos que se desvanecen en la niebla. Luego camina descalzo a través de un prado, bebe de un arroyo de montaña y enciende un fuego en su cueva antes de acostarse. La siguiente toma es del río Parvati. El río se agita, echa espuma y arroja niebla. La niebla se desvanece y Rabat aparece a través de una nube de humo, en su cabaña, fumando un chillum. El vídeo se vuelve negro. He intentado buscar este blog, pero no lo encuentro. Según internet, el dominio del nombre que Justin le había puesto a este blog está en venta. Puede ser que lo hayan hecho desaparecer o quizá yo no he sabido encontrarlo. Pero el Instagram sí sigue activo y abierto, aunque nadie ha colgado nada desde su última publicación. Todos estaban preocupados por no saber nada de Alexander. Andrei ya estaba en Rusia y le envió un mensaje a Lee para comentarle la preocupación. El francés caminó 3 horas para Kirganga para encontrar a la única persona que conocía que estaba con Alexander por última vez. Se sorprendió al encontrar a Rabat sentado en su cabaña. Cuando Lee y varios amigos lo confrontaron, el sadhu se enfadó y dijo: «Justin está loco». Rabat afirmó que Justin lo había dejado después de que conocieron a algunos excursionistas cerca del lago Mantalai y que Justin se dirigió hacia el valle con ellos. Lee no lo creyó, por lo que inmediatamente presentó un informe policial. Su madre tampoco creyó la historia y se fue hacia la India junto a Skills, un amigo de Alexander, para apoyar a su madre en la búsqueda. Su madre presentó un informe oficial de persona desaparecida en la oficina de policía del distrito en la ciudad del Kulu. Y de mientras, Rabat fue detenido y llevado ante su madre y Skills. Ahora, ante ellos, dio una versión diferente a la que dio delante de Lee. Ahora decía que un porteador les había acompañado a Mantalai. El sadhu ahora afirma que la última vez que vio a Alexander fue después de que Alexander y el porteador se detuvieran para tomar té en su camino hacia abajo desde el lago sagrado. Rabat envió al porteador para que comenzaran a preparar la comida, y Alexander lo siguió, y Rabat se quedó por atrás porque iba más lento porque le dolían las rodillas. Cuando Rabat se unió al porteador en una vieja cabaña del servicio forestal, Alexander no había llegado. En lugar de denunciar la desaparición del estadounidense a la policía, el porteador y el sadhu descendieron hasta Kirganga y no dijeron nada.
A los ojos de la madre de Alexander, Rabat, en el mejor de los casos, sabía más de lo que decía, y en el peor de los casos, podría haberle quitado la vida a su hijo. Cuando se difundió la noticia de la desaparición en el valle, 3 excursionistas indios se adelantaron con una ventaja. Dijeron que el 3 de septiembre se habían encontrado con Alexander, el sadú y el porteador cerca de las piscinas turbias en Mantalay y habían tomado una foto con el americano. Dijeron que el sadú estaba discutiendo con Alexander cuando se acercaron por primera vez. Y Alexander les dijo que tenía hambre, estaba cansado y que quería descender. La historia contradecía los 2 relatos de Rabat. Ahora voy a lanzar mi aporte. Cuando Rabat comentó lo del porteador, sospeché que era mentira, porque Alexander no comenta nada de que vayan con uno, pero con la versión de los excursionistas se confirma que sí que fue así. Entonces, yo tengo una pregunta. ¿No fueron en busca de ese porteador a preguntarle? Quizás sí, no he encontrado yo la información, pero es que no he encontrado nada con la versión del porteador. 3 días después de que su madre y Skills presentaran el informe, la policía y un equipo de búsqueda buscaron a Alexander. Cuando llegaron al río, pegaron un brinco cuando buscaban algo fuera de lo común. Algo les llamó la atención a lo largo de la orilla izquierda del río, examinando los giros llenos de rocas y las laderas cubiertas de hierba. Alrededor de las 4 de la tarde, en la sección del sendero del borde del acantilado por encima de un sendero de más de 100 pies, encontraron la flauta de Alexander. La historia de Rabat no se la cree nadie y lo meten en una celda, apareciendo ahorcado y dejando con la duda de que no se sabe si se suicidó o si alguien lo mató e hicieron ver que era un suicidio. La cosa es que jamás sabremos su versión verdadera de los hechos. Pero tanto si murió como si lo mataron, no sabemos si solo él podría ser culpable o si habían más compinchados. Sea como fuere, no pinta bien la cosa. Estaba claro que sabía la verdad. Pero atención, existe el caso de una persona, un austríaco, que volvió después de darlo por desaparecido desde hacía 10 años. Dijo que había estado descansando y encontrándose a sí mismo, encontrando la paz, de mientras que su familia estuvo por 10 años buscándolo como locos. Ciudadanos canadienses, israelíes, japoneses, italianos, rusos, holandeses, suizos y australianos han viajado hasta Parvati en busca de una experiencia espiritual y se han perdido para siempre. Existe otro caso y es el síndrome de la India. Este es un síntoma que sufren algunos turistas que viajan a la India. Quienes lo padecen lucen desorientados, confundidos o tienen episodios maníacos y psicóticos. También hay quienes pueden sufrir síntomas de depresión y aislamiento. En otros casos, son diagnosticados con psicosis aguda y delirio. ¿Por qué ocurre esto? Por la sobreexpectación. Hay clichés culturales arraigados que causan expectativas de lo que la India hará por ellos. En las personas con traumas sin resolver, buscan la iluminación. El primero son turistas que llegan con un problema, trauma emocional o psicológico en cualquier aspecto de su vida. En su estado de vulnerabilidad, solo buscan las respuestas a esos problemas. El segundo grupo va a la India a vivir un viaje espiritual. Visitan sitios sagrados y estudian sobre yoga y meditación. En estas rutinas, las personas cuestionan sus valores. Esto puede conducir a un estado de vacío, un estado de pérdida de dirección o un repentino sentimiento de exaltación y luego no saber cómo manejar una situación. El tratamiento simple es volver a sus países de origen. En algunas personas, esta experiencia puede causar marcas permanentes que incluso no se curan tras el regreso. Hay un tema en el Valle de Parvati a tener en cuenta para los turistas que en caso de desaparición no juega a favor. En el resto del país, los propietarios de hoteles y casas de huéspedes están obligados a registrar a sus clientes en una base de datos en línea, pero en Parvati, la gran mayoría entra y sale sin registro. No es difícil ni inusual que los extranjeros abandonen deliberadamente el radar durante todo el periodo o incluso ilegalmente más allá de sus visas de viaje. Así que en caso de desaparición, es difícil encontrar un rastro.
Con las condiciones propicias para desaparecer sin dejar rastro, surgen 3 preguntas. ¿Todos estos viajeros se perdieron? Es fácil perderse en ese valle. Hay lugares cercanos al río muy peligrosos donde te puedes caer y ahogarte muy fácilmente. ¿Fueron asesinados en la naturaleza? Los turistas perdidos y sedientos de encontrarse a sí mismos en ese lugar son carne de cañón para la gente necesitada del valle. Y también está el tema del narcotráfico. Hay otro tema, y es que existe una flor en forma de trompeta que se llama datura, que puede ser tóxica en grandes cantidades y alucinógena en pequeñas dosis. Sus semillas, que se pueden mezclar con comida o con hachís, producen un cuelgue importante. Es tan potente que puede llegar a dejarte amnésico y no acordarte de quién eres varios días, o incluso dejarte en esa amnesia de por vida. Se dice que son utilizadas por los falsos santos hindúes para engañar a los turistas con dinero y así poder robarles. O después está mi tercera pregunta, si es que algunos no querían ser encontrados. Hay gente que va porque realmente quiere desaparecer, como el caso que ya he comentado del chico que no se supo de él por 10 años y volvió a aparecer. La desaparición de muchos de ellos ha permanecido como un misterio. Otras tesis apuntan a que los viajeros caen en los ríos de raudos caudales. Puede que la zona sea demasiado salvaje para las habilidades de muchos de los viajeros que se adentran en ella. Poco se sabe del destino de los mochileros que nunca volvieron de Parvati, como tampoco se sabe qué le ocurrió a Justin Alexander. Sus historias han contribuido al misticismo de la zona, apodada por los aventureros como el Valle de la Muerte o el Triángulo de las Bermudas de los mochileros o de la India, ya que muchos de los cuerpos no han sido encontrados. Existe un documental llamado Lost in the Wild, Indias Bermudas Triangle, pero solo está disponible en Prime Video en ciertos países, que desconozco cuáles son, pero en España no. Así que lamentablemente no lo he podido ver y me voy a quedar con las ganas. A ver si Prime Video escucha mis plegarias y lo pone disponible en España y lo podemos ver. Para finalizar el podcast voy a analizar un poco este caso dando mi opinión. Yo siempre he defendido el hacer planes en solitario y eso lo abarca todo. Ir a tomar un café, al cine, de viaje. No es que no me guste la compañía, pero es otra manera de disfrutar de las cosas. Y de vez en cuando, pues prefiero hacer planes conmigo misma. Sí es cierto que aunque piense que es muy enriquecedor viajar solo, también hay que saber dónde se puede ir solo. Y creo que el Valle de Parvati no es el lugar más indicado. ¿Qué puedes ir? Claro, nadie te lo prohíbe, pero es un lugar donde lo desaconsejan. Y quería que en este podcast quedara constancia de ello, ya que es un lugar donde se sufre de muchísima pobreza y miseria, por desgracia. Y en estos lugares un turista corre riesgos. Y comentando esto quiero puntualizar una cosa sobre el caso de Alexander, y es que dicen que si vas al valle, lo que te aconsejan es que vayas con un porteador. Por lo visto Alexander, en su caminata hacia el lago con el sadhu, iba con un porteador. Lo sabemos gracias a la confesión de los 3 excursionistas. ¿Qué pasó con ese porteador? ¿Por qué no cuidó de Alexander? O quizá los excursionistas pensaron que era un porteador y era un cómplice del sadhu. Este punto es el que no acabo de encajar en la historia. Me da a mí que el sadhu se ganó toda la confianza de Alexander y este se dejó llevar porque tenía buen corazón. Me encantaría que me dieras tu opinión sobre esto y ojalá no se tengan que sufrir más desapariciones. Y con este podcast doy por finalizada esta segunda temporada cargada de casos misteriosos y sin resolver. Espero que hayas disfrutado escuchándola tanto como yo editándola. Si te ha gustado el contenido, recuerda darle un like y compartir el podcast para apoyarlo. Sería de gran ayuda para mí. También agradecería que me dieras tu opinión y si quieres una tercera temporada, házmelo saber. Muchas gracias por todo el apoyo. Hasta la próxima.